Vamos a hablar de BBVA. Sus acciones han subido un 100% en el último año, una auténtica barbaridad. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿se ha acabado la fiesta? ¿O todavía le queda cuerda a este gigante? Pues bien, en este análisis vamos a desgranar justo eso, basándonos en lo que dicen los expertos. A ver, empecemos por el dato que lo pone todo en perspectiva, un 100%, en solo un año. Es una subida espectacular, no hay otra palabra. Y claro, esto nos lleva directamente a la pregunta del millón. Exactamente esa. Después de duplicar su valor, ¿todavía hay margen o ya hemos llegado tarde? Para poder responder a esto tenemos que ir a la raíz, a entender qué es lo que mueve a BBVA. Así que vamos a meternos en faena. Vale, pues el secreto, o al menos una gran parte de él, tiene un nombre que le han puesto los analistas, el motor de dos velocidades. Quedaos con este concepto, porque es la clave para entender todo lo demás. ¿Y qué es esto del motor de dos velocidades? Pues pensadlo así. Es una estrategia sencilla, pero, muy potente. Es como si el banco tuviera literalmente dos motores. Por un lado, un motor diésel de esos súper fiables que no te deja tirado nunca, esos son los mercados maduros. Y por otro, tiene un motor de cohete, pura potencia, que es el que representa el crecimiento brutal de los mercados emergentes. De aquí es donde se ve la magia. Por un lado tienes España y México. Son la base, el pilar. Generan, ojo, el 80% de los beneficios, con un crecimiento más tranquilito, más estable. Y todo ese dinero, todo ese capital que entra de forma predecible, ¿qué hacen con él? Pues lo usan de combustible para el cohete, para la segunda velocidad. Los mercados emergentes como Turquía, donde se habla de crecimientos de hasta un 25% al año. Es un círculo perfecto. La estabilidad financia el crecimiento explosivo. Y claro, esta estrategia da resultados, y vaya si los da. BBVA no es un jugador más en el tablero, para nada. Es un líder y con mayúsculas en sus mercados más importantes. Fijaos, número 1 en México, número 2 en Turquía y Perú, y un muy sólido tercer puesto aquí en casa, en España. Este dominio geográfico es una ventaja brutal frente a la competencia. Pero ojo que no todo es crecer, hay que ser eficiente. Y aquí es donde BBVA saca pecho. El ratio de eficiencia, para que nos entendamos, es cuánto le cuesta al banco ganar un euro. Cuanto más bajo sea el número, mejor, claro. Bueno, pues BBVA está en un 38,2%. ¿Y sus competidores europeos? Rondando el 60%. Es una diferencia abismal. Gastan mucho menos para ganar lo mismo. Y eso, al final del día, es lo que les permite generar un capital tremendo. Muy bien, ahora vamos a centrarnos en la pieza clave de todo este puzzle. Hablemos de México, porque México es, sin ninguna duda, la joya de la corona de BBVA, pero, y aquí viene lo interesante, es también su principal talón de Aquiles, su mayor riesgo. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, México por sí solo genera entre el 40 y el 50%, casi la mitad, del margen bruto de todo el grupo. La rentabilidad que sacan de allí es, de verdad, de otra liga. ¿Pero de dónde sale esta rentabilidad tan bestia? Pues el secreto está en las nóminas. Tiene un dominio tal en las cuentas nómina de México que consiguen que la gente deje su dinero en el banco a un coste bajísimo para ellos, un 40% más barato que sus competidores. Y en el mundo de la banca, conseguir dinero barato para luego prestarlo más caro, eso es sencillamente el santo grial. Una ventaja competitiva enorme. Claro, que depender tanto de un solo país tiene su cara B, los riesgos. Hay dos principales sobre la mesa. El primero, la amenaza de las fintechs, estas nuevas empresas tecnológicas que llegan pisando fuerte, sin oficinas, ofreciendo mejores condiciones y que les pueden empezar a comer terreno. Y el segundo, pues es la propia economía mexicana. Si a México le da un resfriado, a BBVA le pilla una pulmonía. Cualquier problema allí les impacta de lleno. Entonces tenemos esto. Por un lado, una máquina de generar beneficios muy bien engrasada. Por otro, riesgos importantes. Si ponemos todo en una balanza, ¿qué pesa más? ¿Qué dicen los análisis? ¿Sigue siendo atractivo BBVA? Pues parece que los datos más recientes apoyan el optimismo. Los últimos resultados trimestrales no es que fueran buenos, es que superaron las expectativas de todo el mundo. Esto viene a decir que ese motor de dos velocidades del que hablábamos no es que funcione, es que va a todo gas, a pleno rendimiento, generando ingresos, siendo eficiente y con una oposición de capital muy sólida. Y si miramos hacia adelante, el propio banco es muy optimista. Apuntan a un ROTE por encima del 22%. El ROTE, para que nos entendamos, es la rentabilidad que sacan del dinero real, del capital tangible. Es una de las métricas más importantes y un 22% es una cifra brutal. Para ponerlo en contexto, eso coloca a BBVA en la Champions League de la banca europea, sin duda. Y toda esta rentabilidad, lógicamente, se traduce en valor para quien invierte. El banco espera que el valor contable tangible más los dividendos crezca a un ritmo de mid-teens, como dicen los anglosajones. O sea, estamos hablando de entre un 13 y un 17% cada año. Es una promesa de retorno muy potente.
Pero quizá el verdadero cambio de guión, el punto clave para quien piensa en invertir, es este. El banco ha cambiado de mentalidad. Han anunciado un compromiso clarísimo. Van a devolver a sus accionistas el 75% de todo el capital que generen, ya sea con dividendos directos o recomprando acciones para que las que queden valgan más. Esto, para un inversor, es música para los oídos. Es un cambio de paradigma total. Y llegamos a la pregunta final. ¿Está caro? ¿Está barato? A ver, seamos claros. BBVA ya no es la ganga que fue. Para nada. De hecho, ahora mismo cotiza con una prima, con un sobreprecio del 35% sobre su media histórica. Pero, y este es el pero importante, los análisis sugieren que este precio extra está justificado. ¿Por qué? Porque lo que se compra ahora es una empresa de más calidad, con un plan de retribución al accionista mucho más claro y con un potencial de crecimiento que sus competidores simplemente no tienen. De hecho, hay una frase del informe que lo clava, lo resume todo a la perfección. Dice que BBVA ofrece una rara combinación de crecimiento, gracias a los emergentes, rentabilidad, con ese rote por encima del 20%, y retorno, con esa remuneración excelente al accionista. Esas tres cosas juntas, en un mismo banco, es algo muy difícil de encontrar. Y bueno, antes de cerrar, como siempre, es muy importante que recordemos una cosa. Hay que tener muy claro que todo lo que hemos comentado aquí es para fines informativos, está basado en análisis que son públicos, pero en ningún caso es un consejo de inversión. No es una recomendación ni de compra ni de venta. Invertir, siempre, siempre implica riesgos, y es absolutamente fundamental que cada persona haga su propia investigación y tome sus propias decisiones financieras.